Usted sabe quién le gusta mucho ir a Noquí, a nuestro amigo Sergio Fajardo Crespo, que nunca ha estado en este programa, pero un día va a estar, un día va a estar. Ya estuvo Alejandro Gaviria, me encanta cómo hablaste de él, Álvaro, porque somos un foro plural. Y acá estuvo Alejandro, hace 8 días estuvo su hermano Pascual. Los invito a ver el programa, que ha sido, sobre todo el video de Vicky Dávila, 20,000 visualizaciones. Gustavo, analicemos el discurso. Date ese gusto, ese delicatessen. Sí, bueno, hace también unos programas atrás estuvimos a Pedro Adrián Zuluaga acá, un intelectual, pues, crítico de cine, y él se enojó conmigo un poco, se irritó porque yo sugerí que Petro estaba borracho durante un discurso. Bueno, lo sostengo, yo he tenido el privilegio de pasar mucho tiempo alrededor de borrachos en mi vida y sé cuando alguien está prendido, ¿sí? Petro, o sea, obviamente no lo puedo comprobar, no puedo oler el tufo al señor allá, pero este discurso me parece uno de los más desatinados, más absurdos, donde empieza, les voy a hacer un resumen porque obviamente no lo podemos ver, pero empieza hablando de Antonio Gramsci y de la praxis, ¿no? Antonio Gramsci, que es un ideólogo comunista. Después habla de las batallas del amor, del fascismo contra Antonella, su hija, que es la última hija que le queda viviendo en su casa. Está desolado por la partida de Antonella. Luego habla de la esclavitud. Habla de Benkos Biojó, dice que la historia jamás se ha ocupado de Benkos Biojó, como si él fuera el único sí, que ha leído Zapata Olivella, que ni siquiera ha leído Changón, y bueno, en fin. Luego dice una barbaridad, dice que José Prudencio Padilla fue fusilado por negro. Eso se la dejo para Álvaro que nos diga qué piensa de eso. Bueno, es decir, empecemos y veamos esta primera, porque esta me hace reír esta, ¿no? Ahí va. Despedida del amor, necesaria para proteger, para hacer volar, para impedir la muerte prematura. Y se me quedó grabada, sin saber que de alguna manera u otra, en mi vida real, a mí me iba a tocar pasar por las mismas circunstancias. He despedido a muchos de mis hijos, todos, uno tras otro, partiendo. Muchos tuve. La vida me hizo trasegar también en los terrenos y en las batallas del amor. Y Laura Sarabia ahí. El que siempre sale uno herido, siempre. Y a través de los años fui despidiéndolos, se fueron dispersando por el mundo. Querían, y yo así lo apoyaba, volar. Esa historia del padre que despide a sus hijos, a su hija, que se repite una y otra vez, que todos los padres creo que conocemos. Bueno, ahí dijo, bueno, estaba hablando de que él ha dado muchas batallas del amor, no sé qué, ha tenido muchos hijos, en fin. Quería mostrarles también lo de ¿Me dejas hablar una cosa sobre eso? Claro que sí. Todavía no ha hecho lo de Antonella, que es para todos que quieran servirse en casa. Pero que es, digamos, el clímax de esto. Pero es curioso que él diga esto cuando nada más hace un año y medio, cuando estalló lo de Nicolás Petro, y le hizo la entrevista a Coronel, él dijo que él no lo había criado. Claro. ¿No? Y con eso, intentando con eso disculparse él, así se hundiera su hijo, por los malos manejos en la campaña del hijo de él, mandado por él. Y hasta se metió con la educación o con la cultura costeña, diciendo que es que el hijo se había educado dentro de los valores de la costa y que esos eran unos valores proclives a la corrupción. Y él fue un tipo que no le importó dejar a su hijo tirado para irse con otra vieja. Es decir, no, según él, recordemos que según él era porque estaba muy ocupado haciendo la revolución y no podía exponer a su hijo a la revolución. Pero ojo, es que eso es falso, porque tú haz las cuentas. Resulta que Nicolás Petro tiene aproximadamente, creo que tiene como 34, 35 años, ¿no es cierto? Más o menos. Un poco más, tal vez un poco más. Resulta que el M-19 firmó la paz en el año 90, 89.
es decir, hace 34, 30 años, él ya no estaba en la clandestinidad. Es que la gente no hace las cuentas. También cuando dijo que él se había rebelado contra el Frente Nacional, cuando él entró al M-19, el Frente Nacional ya se había terminado. Es decir, la gente no hace cuentas, pero a él no le importa decir eso, porque la gente no se toma el trabajo de analizar el discurso. Entonces, Álvaro. Este tipo que está sufriendo porque sus hijos se van, resulta que es un tipo que ha sido un padre absolutamente irresponsable y que no le importa hasta poner a sus hijas y a sus hijos en aprietos emocionales. Cuando uno se pasea por Panamá con una mujer que no es la esposa ni la mamá de los hijos, yo no sé si sea una mujer. Está buena, pero está buena. Pero lo que sea. Sí, está buena. Pero los hijos, ¿qué piensan de eso? Uno no les está poniendo en problemas. Es que igual es que a él no creo que le importe mucho instrumentalizarlos en términos generales. De hecho, lo que hace con Antonella en este discurso es una instrumentalización, precisamente para excusar su llegada tarde. ¿Qué tal si pasamos a escuchar esa parte del discurso que ha preparado Tavo y seguimos hablando de esa paternidad irresponsable del presidente? Vale. Y chicos, es que es algo que hemos comentado aquí también, que es que Petro es un presidente profesor, ¿cierto? En cada uno de estos discursos es una oportunidad para él relatar la historia. Entonces, como está en Nuquí, pues se está dirigiendo a una población negra, se explaya pues hablando de Benco Biojó, también dice una incorrección, que es que José Prudencio Padilla, el general de la independencia, fue asesinado por negro. Antes de eso había exaltado a Simón Bolívar a las cumbres pues de la santidad, cuando fue Simón Bolívar el que ordenó la ejecución, el fusilamiento de Padilla. Eso no lo dice porque como lo está mencionando Álvaro, es una forma de utilizar la historia para a los incautos, que es la gente común, obviamente, que no tiene por qué saber todo esto. Pero además les dijo, es que esto es muy preocupante porque les dijo que básicamente él era la reencarnación de Bolívar, o sea, lo convirtió en un discurso absolutamente religioso cuando les dice que el poeta decía que Bolívar resucitaba cada 200 años y que se cumplían 200 años y que estaba acá entre nosotros. Obviamente se estaba refiriendo a él. Te viste todo el discurso, se nota. Que te admiro. Estaba consternada con las declaraciones, cada cosa que decía era peor que la otra, o sea, este discurso es muy jugoso porque es absolutamente delirante, Dejemos que los oyentes escuchen un poco el discurso. Aquí va a hablar de cómo la esclavitud no ha terminado. Porque como en el Chocó, el litoral pacífico, los sures del Caribe, los barrios pobres de nuestras ciudades, se generó una nueva exclusión, quizás más violenta que la misma esclavitud. Quizás aún seguimos siendo esclavos. Las cadenas físicas se rompieron, pero quedaron las cadenas del alma, construidas una y otra vez a través de los medios, de la desinformación, a través del terror, de la masacre, de la muerte continuada en los campos y ciudades, enseñándole, como decían los fascios, al pueblo a ser dominados, a ser rebaños, a ser sojuzgados, a no pensar en la palabra libertad mientras se tiene hambre, a no pensar en la palabra igualdad mientras no hay que llevarle a los hijos la comida, a no pensar en la palabra solidaridad cuando nos van asesinando de a poquitos uno a otro en los campos y ciudades de Colombia. Desde hoy. Perdón, aquí la mujer. At Uplift Education. Discúlpeme, pero es que va a decir también otras cosas porque él está aquí posesionando a la nueva defensora del pueblo, para lo cual él postuló a 3 mujeres porque él es un gran feminista, ¿cierto? Entonces aquí esto me parece... Tienen otras cadenas, tienen otras poblaciones que quedan sujetados por el dominio de la férula del látigo. La férula del látigo. Hombres de a caballo con el látigo. Álvaro Uribe. Pegando en las espaldas, aún existen hoy. Y son hombres. Y a quienes le pegan es a las mujeres. Ay, ay, ay. Como Benedetti cuando le sacó el cuchillo a la esposa. Colombia es una condición de esclavitud. Cuando las mujeres le pegan permanente, perpetua, por generaciones.
Pero esto, claro, los medios pues no le pudieron parar bola, se quedaron con lo de las muñecas de la mafia, pero él dice que la condición de la mujer es de esclavitud perpetua. Y luego explica que es que las mujeres en Colombia están obligadas a hacer el almuerzo a los hombres, bueno, qué sé yo. Pero pues es que eso es el mal genio que me produce esa visión de él, porque minimiza constantemente a las mujeres, o sea, es una visión absolutamente machista, partir de ese paradigma de las mujeres están siempre esclavizadas o las mujeres están totalmente esclavizadas y yo vengo a liberarlas y a salvarlas. Marica, ¿de qué estás hablando? Tienes en tu canal propio, que ya aparece tu canal propio, a un tipo que tiene varias denuncias por abuso y acoso. Coleman Morris, y tienes le abriste una embajada a un HP que le saca cuchillo a la esposa. O sea, ¿qué? O sea, es como, ¿de qué mujeres me estás hablando? Obviamente esas mujeres están súper oprimidas, yo no se lo discuto, debe ser que así es su círculo y por eso esa es su percepción de la mujer. Es que él minimiza y victimiza, y en ese sentido menosprecia a todas esas comunidades, realmente. Es un discurso realmente que atenta contra ellos. Yo, paternalista, Álvaro, pero de un paternalismo exento de bondad, porque solamente es para posicionarse él como un salvador. No es tratando de que la gente se empodere o que tenga mayor dignidad. De hecho, la zapachurra, es decir, en lugar de enaltecer sus orgullos y de mostrarlas como partes fundamentales de una comunidad que tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, que es la comunidad colombiana, porque yo vuelvo y repito que Colombia, según mi entender, yo no estoy diciendo que no exista racismo, pero es de los países menos racistas del mundo, es lo que yo creo y lo que yo defiendo, y estoy dispuesto a hacer ese debate con el que quiera. Es decir, en comparación con... resulta que este tipo lo que hace es desconocer todo eso y más bien estimular esos sentimientos de complejo y victimización que generalmente no ayudan sino a la violencia. Es decir, y que en este programa Álvaro, hemos dicho que es algo mezquino, pero yo le voy a dar la palabra, pero antes a Gustavo, y para darse la palabra yo lo quiero parafrasear a usted, Gustavo, porque mire, primero que todo, ahí está Petro delante de una ballena, así que esto es pura propaganda para Sergio Fajardo, los ballenistas del mundo unidos. Pero miren, en cuanto a la hilación lógica de su discurso, vamos a hablar hermenéutica, yo lo voy a parodiar a usted. No puedo comprobar que Petro esté fumado, pero he lidiado con muchos fumados. Yo ayer me ponía en el ejercicio de hablar como Petro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hablaría un Petro? ¿Cierto? Si vamos por el camino de la esperanza, aquel camino nacido desde el... Todo lo que te pueda salir del orto, uno lo puede hacer 5 minutos a lo Petro, lo puede hacer uno con 2 whiskies. Adelante, Carvajal. Pero miremos el final, si quieren, el final del discurso, que es donde, cierto, que fue lo noticioso de la semana. Las nacionales y las internacionales. Y conectar de pronto ahí también con los medios y con Señal Colombia. Bueno, pero aquí entonces ya cierra el discurso bueno, que es lo que ha sido noticia esta semana. Para que libre su batalla. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Bueno, ahí les dejo esa perla. Por favor, Álvaro, si quieres comentarlo, porque bueno, eso fue lo que hizo noticia esta semana. Varias cosas. Él mezcla muchas cosas al mismo tiempo. Básicamente, voy a lo sustancial.
él tiene un total irrespeto por los términos, ¿no? Y por la verdad en ese orden de ideas. ¿Qué es una dictadura? Hablemos de qué es una dictadura. Entonces, una dictadura es, digamos que es un régimen de gobierno en donde primero no hay elecciones justas en el sentido democrático, en donde no hay tridivisión del poder, no hay sistema de pesos y contrapesos en el poder público, donde no hay libertad y libertades de opinión, de prensa, en fin, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, claramente el gobierno Duque no fue una dictadura. Puede haber sido malo, puede haber sido tal, pero no fue una dictadura. Es decir, hubo elecciones libres, había sistema de pesos y contrapesos de poder, es decir, hubo funcionarios del gobierno Duque condenados, al gobierno Duque también lo cuestionaron por algunos nexos, por ejemplo, con el Ñeñe, con yo no sé qué, es decir, la prensa pudo hablar, y en el momento del estallido social, que fue mal manejado y en algunos momentos se pasó la fuerza pública y todo, también hubo críticas y cuestionamientos y entraron los organismos internacionales de justicia a mirar y ta. Es decir, el gobierno Duque claramente no es una dictadura. Miremos si el gobierno de Maduro es una dictadura. Es decir, ¿hay elecciones libres en Venezuela? ¿Hay elecciones justas en Venezuela? Claramente no, pero desde hace tiempos. ¿Pudieron votar los venezolanos que están en el extranjero? Pero si no pudieron votar, es decir, aún si hubieran sacado los resultados y las actas de las votaciones en Venezuela, ya las elecciones estaban viciadas, digamos, de injusticia. ¿Hay tridivisión de poderes en Venezuela? ¿Hay división de poderes en Venezuela? No, es artificial, es decir, hay una construcción artificial de esas instituciones, pero pues todo el poder está concentrado en una sola persona. Pero pues claro, es decir, un tipo que pues capaz de decir, un gobernante que es capaz de decir que sus contradictores venga y nos damos en la jeta que usted es un fascista y un delincuente y todo esto es un sistema democrático y que los va a meter a la cárcel a todos. Es decir, eso pues claramente no, ¿no es cierto? El chavismo lleva en el poder 30 años. 30 años, es decir, pues es que no se cae de su peso, pero él lo que quiere es, mediante el discurso, hacer que la gente se acostumbre y piense que es igual, ya, porque no va a hablar mal contra Maduro, no va a decir que no va a exigir nada, no va a exigir democracia, nada, va a decir, él lo que está es metiéndole a la gente que todo es igual, porque cuando todo es igual, nada es malo, nada es perverso. Pero entonces, es que es ese relativismo que cala, o sea, ese discurso siempre es un discurso que tiende al relativismo, o sea, eso es insoportable, la verdad, y a mí me parece muy riesgoso. El discurso de Nuki me parece absolutamente riesgoso, más allá de lo delirante, y yo siento, y también lo he puesto en X muchas veces, que la oposición no puede caer en el juego, que es un poco lo que pasaba con Maduro, caer en el juego de, este tipo es un inepto, es un ridículo, está loco. No, él sabe qué está haciendo, él sabe qué está haciendo. Y por supuesto, y lo que está haciendo es ambientando para quizá hacer lo mismo. Es decir, y eso no se puede olvidar. Es decir, él, si algo tiene claro Petro, es su objetivo. Y su objetivo es que él, por sí mismo, por interpuesta persona, se mantenga en el poder. Hay una... Es decir, y entonces esto es lo que está haciendo, pero voy a terminar porque hay un puntico de ahí del discurso que no quiero dejar pasar, que es el de las muñecas de la mafia. Más allá de lo de ofensivo y de lo machirulo, y además de cómo es de abusivo que es ese término, pues lo que pasa es que este tipo no se da cuenta que esto sí existió durante mucho tiempo, y aquí voy a conectar con otra cosa, que es que durante mucho tiempo las periodistas colombianas sí fueron muy
pro grupos revolucionarios. Y hubo hasta noviazgos grandes. Y voy a decir otra, voy a enlazar con esto. Este tipo habla de las masacres y las cosas que se hicieron contra la población negra como si él no tuviera ninguna responsabilidad o los grupos guerrilleros no hubieran tenido ninguna responsabilidad en esas muertes. Ellos fueron los principales causantes de esas violencias. Claro. De esas violencias, y ahora no, es que nosotros no tenemos nada que ver ahí. El ELN asesinó a un líder indígena antes de ayer. Entonces, ¿qué opinan los oyentes? Ese tipo de cosas, él no las menciona, pero es un discurso tan falso, tan mezquino. ¿Qué opinan los oyentes? Y tan Álvaro, Tavo, Hanna, ¿qué opinan los oyentes? Hay uno que nos está escribiendo con ahínco, Juan Diego Serrano, compañero de Discusiones Pendientes, dice que cada vez se parece más a Lo Presidente, programa del que Gustavo nos ha hablado en esta escaramuza, qué montón de paja, no dice nada con sentido en esos discursos. Ay, sí, no hay dictadura ni en Cuba, ni en Rusia, ni en Irán, ni en Venezuela, pero sí la hubo con Duque. Hace el sarcasmo Juan Diego, y que sea el momento para anunciar, compañeros, que el próximo jueves tendremos con Juan Diego Serrano en nuestro programa Discusiones Pendientes un debate con dos congresistas, con Cristian y con Juan Sebastián, sobre el proyecto que ellos han planteado para prohibir la venta de artículos alusivos al narcotráfico. Entonces va a estar en nuestro canal, van a estar los dos congresistas que han propuesto la ley, gracias al buen hacer de Carvalho, que nos los ha presentado, así que vamos a estar el próximo jueves a las 8 de la noche hablando sobre esto, hora colombiana. Muchachos, última idea, hablen de Antonella y pasamos a las escaramuzas nacionales. Siendo 1:10 de programa. Sí, ya vamos, se nos va el tiempo. Dos cosas sobre esta última intervención ahí de Petro. Yo pienso, me irrita mucho la argucia retórica de decir, los mismos que antes negaban esto, ahora dicen esto, ¿no? Entonces, ustedes hipócritas, ¿no? Y le está hablando a todo el que le critique por su aquiescencia con Maduro, ¿no? Ustedes hipócritas que antes no se quejaban los mismos que antes no se quejaban por la transferencia de la culpa. Él es el que está haciendo eso. Pero mira que ahí vino este señor José Pulido a decirnos exactamente esas palabras. ¿Dónde estaban ustedes cuando lo de Duque? No, pues yo caí en el estallido. Yo caí, me manifesté, sí tenía problemas con ese gobierno, muchos. De hecho, tampoco estaba de acuerdo con esa reforma de la salud que plantearon. O sea, para mí era legítimo. Después, cuando me di cuenta, y creo que para muchos era legítimo, pero sí hubo una instrumentalización, hay que reconocerlo. Había cosas legítimas y se apalancaron de esas cosas legítimas y pospandemia para hacerlo. Pero mira que lo que Petro dice es exactamente lo que dicen sus seguidores. ¿Ustedes dónde estaban? Ustedes son esos mismos. Ustedes no se quejaron, ustedes no criticaron. Por ejemplo, afortunadamente yo tengo toda una andanada de artículos contra Duque y estuve en todas las marchas, claro. pero es que este tipo ha superado cualquier... para mí, Duque lo que básicamente tenía el gran pecado de la frivolidad que hace, que es una vaina muy grave. Y que era un títere de Uribe. Lo criticábamos. Pero yo discrepo un poco en el sentido de que yo pienso que Uribe no se metió tanto, ¿sabes? Es decir, Uribe dejó a Duque hacer lo que quisiera. Bueno, esa es otra discusión, puede ser. Pero ese es otro cuento. Hablemos de Antonella. O sea, cuando Petro dice este tipo de cosas, le da línea a los petristas para que empiecen a, como dice Hanna, a expander esa lógica o esa narrativa. Lo otro último, lo de las muñecas de la mafia, yo creo que ahí se descachó Petro y eso le costó, porque está aprendo, se le ven en los ojos. Lo que estaba pensando era en Vicky Dávila. Por eso no dijo, ¿cierto? Por eso utilizó el femenino. ¿Usted cree que él estaba refiriéndose a Vicky Dávila? Él estaba pensando en Vicky Dávila. Estaba pensando más en, de pronto en Vicky, porque Vicky parece que suena muy fuerte para la campaña presidencial. No, pero
pero creo que tenía más que ver con esta otra, la de Blue Radio, ¿cómo es que se llama? La joven. Darcy, ¿cuál? Darcy Quinn. Darcy Quinn. Darcy Quinn. Pero es un tema de debate. Cuando el presidente habla de las muñecas de la mafia, ¿de quién habla? ¿Quién es uno de sus cercanos, sino Gustavo Bolívar, quien tanto ha poetizado, por decirlo de alguna manera, a las verdaderas muñecas de la mafia? ¿Qué dicen los oyentes? Muchachos, por favor, cerremos lo de Antonella, que son las 1:13. O sea, vamos a corrernos por mí lo hacemos de 2 horas el programa. Pero yo hay un guión. Silvia, lo de Antonella, a mí me parece muy serio